Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muy bienvenidos a De Buena Fuente con Marianne. Eran las 5 de la mañana, tal y como dice la canción, cuando yo regresaba del Convention Center de West Palm Beach con la satisfacción de haber podido vivir una de las jornadas históricas, una de las victorias electorales más contundentes de toda mi carrera. Porque Donald Trump no solo lograba el reto de convertirse en el segundo presidente de la historia, en conseguir 2 mandatos no consecutivos, solo logrado hasta la fecha por Grover Cleveland, sino que lo hacía con el mayor regreso de la historia, demostrando al mundo que su movimiento de hacer América grande de nuevo, más allá de un eslogan, representa la necesidad, la esperanza de más de la mitad de un país que desea salir del declive en el que esta administración del señor Biden y la señora Harris nos habían colocado. Una ola de resiliencia forjada por su propia experiencia, capaz de resistir los más duros embates, pero capaz de arrastrar mareas. Porque la victoria del presidente número 47 no solo la trae de regreso a la Casa Blanca, revalorizando el dólar y hasta el Bitcoin en todos los mercados financieros, sino que arrastra consigo una victoria demoledora de los republicanos a nivel nacional, tiñendo tímidamente de rojo estados considerados azules o haciendo de forma contundente la histórica victoria aquí en la Florida, un estado donde el senador Rick Scott ganó con el mayor margen de toda su carrera y el presidente Trump ganó el estado por 13 puntos, el más grande para un candidato presidencial en 36 años, y en el que todos los contendientes materializaron cómodamente sus victorias y, lo que es más importante, los valores conservadores que todos ellos representan y que tanto han buscado en esta elección los ciudadanos de este país, echando incluso abajo 2 de las propuestas más controversiales, la relativa a la marihuana y al aborto, apoyadas por los intereses demócratas y empresas como Planned Parenthood o True Life, con millones de dólares en publicidad, en muchos casos engañosa, y que quedaron en el fondo del azul del mar. Porque si de algo debería servir también esta elección, más allá de esa victoria republicana y de la amarga derrota de los demócratas y de su candidata, quien, por cierto, les cuento que de forma confiada ya tenía el escenario lleno de esos mismos artistas que la arroparon desde sus realidades virtuales y burbujas de opulencia, y que para nada representan las necesidades de la gente de a pie de este país, y que además hizo llegar a Washington a miles de partidarios que se fueron en llantos. Es que la gente de este país no es idiota, que ya no se comen o no nos comemos los cuentos chinos, nunca mejor dicho, por cierto, de encantadores de serpiente que de forma populista vienen a prometer lo que han tenido por hacer 4 años y lo que no han hecho, con discursos de amor, exacerbando las diferencias y alimentando ese odio que tanto se han llenado la boca criticando al otro lado, sin predicar con el ejemplo, haciendo aún más profundas esas diferencias ideológicas al punto de comparar, ustedes lo saben, a un oponente político con Hitler o a sus seguidores de nazis, de cesto de deplorables o de basura, y en la boca del propio presidente de este país cuya misión es representarnos a todos. Si de algo debería servir esta contienda es para que los medios de comunicación liberales, las plumas asalariadas por esos grandes holdings mediáticos que impiden la pluralidad informativa y los grandes flujos de capital de ese individuo cuyo nombre se pronuncia igual al derecho que al revés y que está empeñado en seguir comprando medios para callar voces conservadoras, entiendan de una vez que cada uno de nosotros sabemos cuándo nos están mintiendo, porque solo tenemos que mirar la realidad que nos rodea. Donald Trump no fue un dictador en los 4 años que estuvo al frente de la presidencia, tampoco lo va a ser ahora. No deportó a los inmigrantes indocumentados que históricamente deportó papá Obama. No persiguió a los oponentes políticos ni trató de meterlos en la cárcel usando el Departamento de Justicia, como sí ha hecho esta administración, a pesar de haberlo podido con Hillary Clinton, por destruir a martillazos los servidores que el Congreso pidió que conservara como pruebas para el famoso Russia Collusion. No persiguió los medios de comunicación, como esta administración ha hecho usando los medios liberales para tratar de destruirlo. Y sus seguidores no son
o somos basura. Son padres, madres, hijos, abuelos, profesionales, gente del campo, latinos, afroamericanos, hombres y mujeres que solo desean un cambio, con la esperanza de un país mejor y un mañana mejor. Y esos son los que han hablado en las urnas. Y su voz ha sido clara, contundente. God bless al presidente número 47, Donald Trump. Bueno, pues quiero presentarles de inmediato a mis invitados en una mañana muy especial donde estamos todos, nunca mejor dicho, desmañanados y destardados, porque ya a estas horas obviamente han pasado muchas en las que estamos todos al frente de los medios de comunicación tratando de llevar las últimas noticias. Me acompañan Helen Aguirre, directora de comunicaciones del Partido Republicano, a quien hay que felicitar por esa maravillosa labor que ha emprendido para lo que hemos visto, yo no me gusta decir María Roja, pero sí realmente este efecto increíble que ha tenido el Partido Republicano y los principios conservadores en la Florida. Nos acompaña también Esteban Gervasi, que lo vamos a tener un poquito más adelante para hablarnos de esas famosas encuestas y lo que hemos conseguido. Anthony Verdugo, presidente de la Coalición Familiar Cristiana, a quien también tenemos que agradecer el arduo trabajo, labor que ha hecho en los medios. Ayer eran de madrugada cuando estaba también en algunas radios y que ha sido además un abanderado en contra de esas causas como la enmienda 3 y la enmienda 4. Y nos acompaña también Junior Santana, analista político. Muchas gracias, Junior, también por acompañarnos. Si les parece, voy a empezar por Helen, porque obviamente la misión que han hecho Helen enfrentándose a esas campañas millonarias, absolutamente millonarias de los demócratas, que iban desde el oficial electo más simple hasta la propia candidata a la presidencia con miles de millones desde esa convención demócrata. Helen, muchísimas gracias por acompañarnos y antes que nada, felicidades por ese trabajo de hormiguita puerta a puerta y ese resultado. Muchísimas gracias a ti, Marian, y desde luego te felicito a ti también, primero por el buen periodismo y número dos por esa introducción, cómo enmarcaste lo que fue esta elección y el acontecimiento. Es una victoria para el pueblo estadounidense, porque vemos que la decisión no ha sido tan reñida como las encuestas indicaban, y eso es importante porque tenemos que unirnos como pueblo, como democracia. Yo creo que eso es importante. Yo creo que Kamala Harris perdió una oportunidad significativa en no conceder su derrota anoche, porque no le dio las gracias a sus seguidores, a su equipo, a los que donaron una gran fortuna a su campaña, pero es parte del proceso y el protocolo para poder seguir adelante y no lo hizo y bueno, el mundo sigue sin ella y a lo mejor eso te dice algo de cómo hubiese sido ella si hubiese ganado, que no sabe tomar una decisión en los momentos críticos. Me parece que en esta elección vemos un enfoque indispensable en número uno, los medios tradicionales de comunicación han fracasado enormemente. Su partidismo a favor del Partido Demócrata ha sido totalmente rechazado por el pueblo estadounidense. Vemos que el Partido Republicano, los candidatos para el Senado, vamos ganando una mayoría que seguimos consolidando y estoy confiada que la Cámara de Representantes va a quedar en manos republicanas también para darle al presidente Trump una oportunidad extraordinaria para hacer una labor eficaz, rápido. Él solo tiene 4 años para actuar, Marian. Él no puede pedir la reelección después de esto, pero los primeros 2 años son los más críticos para establecer la infraestructura en esta administración, que es importante. Y número 3, yo creo que hay que destacar el papel del votante hispano. El hispano que ha salido a votar como hispanoamericano, que ha salido a votar no porque se identifica como hispano, sino porque realmente se identifica con los valores estadounidenses, que cree en el sueño americano, que le preocupa la inflación, la economía, la seguridad nacional.
todos esos elementos que nos unen a todos como una comunidad y no nos dejamos definir por lo que la izquierda quiere hacer con nosotros, que ponernos como un grupo que se puede controlar, manipular y hacernos creer que el sol se puede tapar con un dedo. No es así. Creo que hemos demostrado eso ampliamente. En la Florida ciertamente fue clave el voto hispano en lo que vemos derrotar dos enmiendas, la 3 y la 4, en donde logramos una victoria extraordinaria, la 3 que era pro marihuana, la 4 pro aborto hasta el 9º mes, una barbarie, y también para llevar el presidente Trump a la victoria. El margen del presidente es de más de 13 puntos, que es extraordinario en la Florida. Y no es porque somos republicanos, pero porque respetamos a los votantes, escuchamos a los votantes y por eso tenemos un gobernador extraordinario, Ron DeSantis, un gabinete republicano, una super mayoría en el cuerpo legislativo estatal, que es primera vez que se logra mantener esa super mayoría. Históricamente la debíamos de haber perdido, pero no, hoy por hoy la hemos ganado. Helen, que la verdad que tú sí que has dado en el clavo también con estas palabras, y puesto que todos nosotros hemos vivido este proceso, yo no quiero entrar en una sola pregunta porque sería limitarles a ustedes lo que piensan de esta victoria. Es un nuevo día en América. Es un nuevo día en América. Y Helen dijo una cosa interesante que yo tomé notas mental. Una es de que el presidente no solamente ganó, pero ganó con un mandato. Y esa palabra se tiene que usar y se tiene que repetir, porque las personas no entienden lo que es eso. El mandato es porque se ganó el Senado, se va a mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. O sea, el pueblo americano quiere ver cambio. En encuestas que se estaban haciendo ayer, decían de que el pueblo americano quiere ver el gobierno funcionar de una manera completamente diferente a lo que ha estado ahora. Vemos la doble cara de la prensa. Vemos la doble cara de esta presidenta, vicepresidenta, mejor dicho, que dijo: vamos a unir a todo el mundo, unidad, amor, tolerancia, inclusión, pero no le pudo dar la cara al pueblo americano anoche y no se la da hasta esta tarde, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que tomar de esto, que es una victoria contundente. Es la primera vez, si no me equivoco, en 20 años que un candidato presidencial republicano gana el voto popular, George H. Bush. Sí, tenía el dato, 20 años. Y en el condado Miami-Dade es la primera vez en 36 años que un candidato republicano presidencial gana. El último fue el padre George H. Bush, 1988, y ahora en el 2024 Donald J. Trump. Porque todo el mundo pensó que había ganado las últimas elecciones en Miami-Dade. No, él perdió Miami-Dade County, pero ganó. Y te voy a decir, la Florida hizo historia ayer, es el primer estado en toda la nación, el primer estado, la primera vez que rechaza la marihuana recreacional en las urnas. Y yo tenía miedo en esa, ¿eh? Yo te reconozco que esa sí tenía yo un poquito de temor. Y rechazó el aborto en las urnas también. Ningún estado lo ha hecho, fuimos el primero. Esto fue una colaboración de iglesias, sé que la iglesia católica, la iglesia protestante, evangélica, todos trabajaron juntos apoyando a nuestro gobernador, nuestra vicegobernadora, para llegar a este punto. En la Coalición Familiar Cristiana se distribuyeron más de 1 millón de guías de votantes entre digital y manual en todo el estado, y ahí decía vote no en la 3 y no en la 4 muy claramente. Por cierto, que esa guía que hiciste, que es una guía, y nosotros nos hemos cansado de decirle, no era una guía partidista, no se buscaba obviamente un partido, sino esos valores conservadores, y pasaron por varias entrevistas de diferentes gentes, sirvió casi como modelo para que la gente, al menos aquí en el sur de la Florida, saliera a votar por esos candidatos. Sí. O sea, yo creo que la labor que ustedes también han realizado ha sido absolutamente impresionante. Gracias, gracias. Sé que cubrimos, miles de iglesias en el estado de la Florida, ni hablar de lo digital, como llegó a los individuos. Y es tan importante porque es una lección que nosotros hemos aprendido, y esa lección es que vale la pena involucrarse, vale la pena es honesto involucrarse. Luchar, vale la pena fajar,
porque es lo único que va a hacer un cambio. El cambio no viene del gobierno, el cambio viene del pueblo hacia el gobierno. Así es como funciona la comunicación en este país, del pueblo al gobierno. Y fíjate que desde el punto de vista periodístico uno se puede plantear, te pones más de un lado que te pones del otro, pero cuando tú ves que esa objetividad periodística se ha perdido, la objetividad quizás, si es que se puede llegar a encontrar en algún sitio, está en el equilibrio, está en tratar de darles a esas personas que nos están viendo lo que le limitan o le impiden ver en esos canales donde todo debería estar encima de la mesa. Cuando tú te das cuenta que se restringen voces, que se acallan voces, que se acallan verdades, quizá esa búsqueda de la objetividad desde el punto de vista periodístico está en el equilibrio, en el balance y en dar precisamente la idea contraria. Voy a regresar contigo, nada más llegar de la pausa. Hacemos la primera pausa en De Buena Fuente, ya regresamos. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. Cero copago en visitas médicas, cero copago para medicinas, cero copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. No cabe duda que para lograr esta victoria de la forma que se ha logrado, el voto latino ha sido importantísimo. Helen Aguirre nos lo comentaba, pero también ese voto afroamericano que siempre se ha dicho que es un voto demócrata y que poco a poco se está haciendo llevar no solamente por las tildes partidistas, sino precisamente por los principios, quizá en este caso hasta más conservadores que presentaba los republicanos. Y por supuesto, estábamos hablando de la Florida y de Miami-Dade, que ha sido algo histórico. Está con nosotros Junior Santana, analista político. Cuéntanos cuál ha sido ese análisis. Gracias por tener. Bueno, el análisis ha sido muy detallado, no he tenido mucho tiempo de analizar otras cosas, pero por ejemplo, estábamos hablando del voto latino. En el 2020, en el Doral, todos los precintos nos votaron por Trump. Hubieron 2 precintos que votaron por Biden. En este caso, en el 2024, masivamente el Doral, que es relativamente venezolano, votó todos los precintos por el presidente Trump. No solamente eso, también Aventura. Aventura era un precinto donde se estaba alineando más hacia los demócratas y cambió completamente hacia el Partido Republicano. Entonces estuvimos viendo que han habido varios cambios drásticos donde el voto latino ha dicho basta. Y basta en el hecho de que el demócrata se ha ido mucho hacia la izquierda. Y todos sabemos que el latino es muy arraigado en sus costumbres, sus valores familiares. En sus familiares. Entonces, estamos hablando de que eso a ellos lo llevó de mala forma. Un dato muy curioso o algo muy interesante que estuvimos hablando aquí, hemos hablado, es que él tiene ahora un mandato de 4 años. Pero en realidad, en mi opinión, nada más tiene 2 años para realizar lo que él tiene que hacer. La razón de eso es que él ahora va a tener probablemente la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero todos sabemos que en el intermedio, regularmente una de las 2 cámaras llega y va a ser demócrata. Si eso pasa, él no va a tener la misma potestad que tiene en este momento. Entonces es muy importante que en estos 2 años él haga lo que tiene que hacer. Saque sus propuestas. No solamente saque las propuestas, sino también que lleve a cabo y cumpla algo. Para que de esa forma en el 2027 quizás no perdamos las 2 cámaras, que yo creo que es la parte que tenemos que estar centrados en el hecho de que podemos perder. Un dato muy curioso, por los análisis que he estado mirando, no solamente fue el voto latino, no solamente fue el voto negro, sino también fue el voto varón joven. Sí. El voto varón joven fue básicamente lo que le ha dado a él la victoria, no solamente victoria como presidente, sino también el voto popular. Y es el hecho que también los demócratas alinearon muchas a ese voto. O sea, siempre ha sido de que, ¿sabe? El varón no sirve, el varón tiene estos problemas. Entonces siempre ha sido el hecho de que están llevando a ese voto a un extremo donde están diciendo, ¿sabe? Este tipo de partido no nos beneficia. Y ellos fueron los que han dicho, vamos a votar.
Y me llama la atención incluso que ayer, hasta el día de ayer, hubo algunos estados y en algunos precintos donde se pedía a la gente joven desesperadamente que saliera a votar. Y esa gente joven, coincido contigo, muchos de ellos, y me llamó la atención, están quizá son más adeptos a los preceptos en estos momentos conservadores que representan los republicanos que los demócratas. Ahora, Helen, este voto latino al que tú hacías referencia es un voto que además va increciendo, porque posiblemente el año que viene o en 4 años o en 8 años ese voto se vaya a multiplicar. Y por eso quizás es la tensión que hay de tratar de cultivar y de cautivar a ese hispano, a ese latino. Pero los valores familiares, los valores espirituales, religiosos, eso no se pueden modificar simplemente comprando un medio de comunicación y acallando las voces. Ciertamente, Marian, y estoy totalmente de acuerdo contigo de que es tan importante seguir inculcando esas relaciones. Mira, esta victoria que vimos en el estado de Florida en particular es porque pudimos crear muchas coaliciones y Anthony fue gran parte de eso también, en donde unimos esfuerzos para comunicarle a la comunidad hispana lo importante que se jugaba en este momento, y yo creo que eso se hace a nivel estatal y se hizo de una manera exitosa, porque nosotros no tratamos de definir al hispano, sino más bien queremos platicar, conversar y educar, si quieres decirlo de esa manera, sobre los hechos y los principios que estamos representando y por qué pensamos que nuestros proyectos de ley son de sentido común que hay que seguir. Y sabes que a veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Pero si uno mira así como tus invitados destacaron que Aventura y Doral se volcaron republicanos 100%. Vemos la segunda ciudad más grande del condado de Miami-Dade, Hialeah, 76% del voto la ventaja fue para el presidente Donald Trump. Todos los recintos, todas las urnas fueron mayoritariamente para el presidente Trump, y yo creo que eso es importante. Y recalcamos de nuevo que eso viene porque economía, inflación, frontera abierta, o sea, lo que quieren y buscan un cambio inmediato, porque no se puede tapar el sol con un dedo, no nos puedes hacer creer que el mundo está bien y sano cuando nos es difícil ir al supermercado, nos es difícil llenar el carro con gasolina. Vivimos mejor bajo el presidente Trump, la mayoría lo piensa, lo opina, y ayer fue el día cumbre. 6 condados de la Florida cambiaron de republicano a demócrata, de que fueron hace 4 años demócrata. Miami-Dade, Duval, de donde es Jacksonville, Hillsborough, de donde es Tampa, Osceola, pegado a Orlando, Pinellas, por donde es St. Petersburg, y Seminole, que también comparte parte de lo que es la zona metropolitana de Orlando. O sea, son 6 condados que votaron demócrata por Biden el 2020 y hoy en día le dieran un apoyo total al presidente Trump. Importante y mucho hispano. Te voy a decir que Osceola es particularmente crítico porque hay una población puertorriqueña que vive allí que votó a favor del presidente Trump, y ustedes recordarán que hubo una cierta controversia por un cómico de muy mal gusto que hizo burla de lo que somos todos los hispanos, porque llámalo quien quiera, era en contra de todos nosotros los hispanos, pero lo tomamos bien en el sentido de que sabemos que era un cómico de mal gusto. No es el primero y el único que dirá burradas, pero ciertamente sí reconocemos que la única solución que tenemos para poder salir adelante, reformar el gobierno federal, porque de eso se trata, reformar el gobierno federal, va a ser bajo el mandato del presidente Trump. Y garantizar otras muchas instituciones. Ahora, Helen, y con esto me voy a ir a la pausa para regresar con Anthony Verdugo. Yo creo que esto cambia, modifica también muchas cosas. Modifica el sentido, por ejemplo, de cada palabra. Cuando alguien se siente patriota, no es algo peyorativo. Cuando alguien dice Made America Great Again, no es algo peyorativo. Debería ser algo de lo que todos nos sintiéramos absolutamente orgullosos. Y yo creo que eso va a ser un despertar para muchos que se sentían escondidos o atemorizados por ese otro lado
que eran los, digamos, los líderes del discurso del amor, de la unión, de la tolerancia, exacto, de la inclusión. Yo creo que eso ha dado un vuelco. Cuando tú tienes una señora como Oprah Winfrey, que justo horas antes de celebrarse unas elecciones te dice, si usted no vota por esta candidata, va a ser quizá la última vez que usted pueda estampar un voto aquí en Estados Unidos. La gente no es tonta, la gente tiene realidades muy complicadas, pero nadie se deja llevar por esos discursitos, como tampoco se deja llevar por la señora J-Lo, que no creo que moralmente sea el mejor ejemplo, pero eso es un problema suyo, pero que hable en boca de los hispanos desde su burbuja, fuera de la realidad de cada uno de nosotros, eso ya, Helen, no creo que funcione. Vamos a ir a una pausa y voy a regresar precisamente con eso, con Anthony Verdugo. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café es mío, café es mío, café. Eso y tienes té. Cafecito es mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, yo antes de irnos a la pausa y antes de presentar también a un invitado que tenemos también, que representa también esa parte joven, Esteban Hernández, analista político, muchas gracias por acompañarnos. Quiero darle la palabra a Anthony, porque yo ponía justo antes de la pausa un tema que me parece que es fundamental. Bueno, primero quiero dar las gracias a Helen Aguirre por el trabajo que ha hecho aquí en la Florida y que sigue haciendo, representándonos a todos, no solamente el Partido Republicano, pero representando a nosotros los hispanos y representando a todos los conservadores. A través de los años he tenido la oportunidad de conocerla más a fondo y de verdad increíble el trabajo que ha realizado, patriota, una hormiguita. Es una patriota. Gracias, Helen, gracias por lo que haces. Mira, tú estás hablando de los valores espirituales y el votante hoy en día no es el votante de hace 10, 20 años. Claro que el no. votante hoy en día es mucho más astuto, más sabio, vota con más información, más inteligente, entonces no se deja llevar por las cosas que están pasando. El Partido Demócrata tiene un problema con los religiosos, con los cristianos, con los conservadores, con la comunidad de fe en general. Cuando ves que Kamala Harris vota a 2 muchachos en un rally en donde dijeron que Cristo es el Señor y que Cristo es Rey, Jesús es el Señor y que Cristo es Rey, y los votó y los bochornó públicamente. Nadie habló de eso. Este cómico ofensivo que hemos condenado lo que dijo, que está mal dicho lo que dijo, el mundo se cayó. Y tuvieron que sacar a Ricky Martin, a todo el mundo y a Jennifer López, porque pues, gente, el mundo se acabó. No, ¿Y el presidente de esta nación cuando dijo y metió a todo el mundo en ese saco de basura? No, eso estaba bien, eso está bien. Entonces nosotros, los conservadores, no tenemos tiempo para salir a la calle y protestar. Y no tenemos todas las conexiones de Hollywood, todos los artistas, pero sí tenemos el voto. Y ese voto es nuestra voz, y nuestra voz es nuestro poder. Y eso es lo que viste en las urnas ayer y a través de todo el tiempo del voto anticipado. Cuando tú ves años de ataque, tenemos un joven aquí y quiero nada más que referir esto, años de ataque contra los hombres, hablando de la masculinidad tóxica, ¿ok? Que esta vicepresidenta representa, ¿no? Esa constituyente que dicen que los hombres no tienen que ser tan masculinos, que hay cursos en las universidades hoy en día para enseñarle a los jóvenes, a los hombres, no ser masculinos.
Es un ataque en contra de lo que son los papeles de género, de lo que es la estructura familiar. Y esas son cosas que nosotros vemos, nos las guardamos, pero el momento dado y la primera oportunidad que tenemos, salimos a votar y votamos para el que nos apoya a nosotros. Y eso es lo que vimos. Y fíjate, y es un atentado también contra el propio individuo. Porque ¿cómo atacas tú al individuo? ¿Qué haces para que el individuo tenga que depender de papá Estado? Pues lo primero es atacar la familia, que es donde primero se refugia. Ataquemos a la familia en la concepción de familia. Dejemos de pensar que papá y mamá y la familia es nuestro resguardo. Y después ataquemos a Dios y ataquemos nuestra religión y ataquemos nuestra espiritualidad, que es obviamente la columna central que cuando un individuo se siente mal, se siente abatido, recurre. Y yo creo que muchos jóvenes, independientemente de su juventud, tienen mucho que decir a este respecto. Y por eso quiero también conocer la opinión de Esteban Hernández, analista político. Esteban, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, de verdad un gusto estar acá. Mira, yo he visto evidentemente cómo se ha venido desarrollando todo este proceso y parte de lo que me llama la atención es que en una situación normal uno esperaría que el Partido Demócrata comience más bien una reestructuración a nivel interno, una especie de mea culpa para saber qué fue lo que hicieron mal. No es lo que estamos viendo, de hecho los escuché fuera del aire hablando de algo que me gustaría mencionar, que es el tema de, por ejemplo, el medio de comunicación MSNBC ya está tildando de racistas a los latinos, porque básicamente están diciendo que nosotros no votamos por Kamala Harris por su color de piel, no porque haya sido una terrible candidata, no porque sea de extrema izquierda, sino por su color de piel, y además de machistas, ¿no?, a los propios hombres negros. Entonces, ¿quiénes son los racistas? ¿Quiénes son acá justamente los sexistas? Y eso es lo que ocurre cuando tú colectivizas a grupos que, mira, quizás comparten alguna característica. No todos los hispanos pensamos igual. Claro que no. No todos los hombres pensamos igual. No todas las personas, no todas las mujeres piensan igual. No todos los homosexuales piensan igual. No todos los religiosos piensan igual. Y ese es el gran error que ellos han hecho, que básicamente lo que están tratando es de dar directrices. Si usted es de color, usted tiene que pensar de esta manera. Si usted es latino, tiene que pensar de esa manera. Que no, y estereotipos. De este lado, exactamente. Lo cual, si me lo preguntas, es algo hasta racista, ¿no? Es algo discriminatorio. Nosotros creemos en el individuo y ojo, incluso dentro de los republicanos hay diversidad de ideas, pero dentro de este partido republicano específicamente, yo quiero que celebremos lo que está ocurriendo. Robert Kennedy, que van a decir que es extrema derecha, Tulsi Gabbard, que van a decir que es extrema derecha, Elon Musk, que viene del partido demócrata, ¿qué van a decir? ¿Que es extrema derecha? No. Y lo estaba comentando también en otras plataformas. Ayer no ganó Donald Trump, ayer no ganó el Partido Republicano, ayer no ganó la derecha, ayer ganó el sentido común. Claro que sí, que decía Helen, que a veces es el menos. Fíjate, cuando a mí, horas antes de esta elección, me decían, oye, ¿cómo estás hablando con tanta vehemencia sobre un candidato siendo mujer? Le dije, te voy a dar solo una explicación, porque es el único candidato que a día de hoy me sabe explicar sin ningún problema qué es ser mujer. Y además vamos a algo, es también el partido el que está protegiendo, por ejemplo, los deportes femeninos. Es el Partido Republicano el que está protegiendo a las mujeres en un espacio tan privado como los baños. Es el Partido Republicano el que está protegiendo a las niñas que, bueno, en un momento determinado y pueden tener disforia de género. Eso es algo que ya se ha diagnosticado, por así decirlo, esa condición, y que no está promoviendo que le corten un pedazo de piel en una parte para, bueno, colocar otra cuestión abajo que no funciona. Entonces, ¿quién está realmente protegiendo a la mujer? ¿El que dice con la retórica que lo hace o el que realmente está accionando? Yo creo que la gente lo que está viendo es eso, las acciones y no tanto la narrativa. Mira, yo felicito a la gente joven por tener realmente esta visión y dejarse llevar por ellos mismos y por la información que tienen, más allá de lo que diga Marian de la Fuente, o Anthony Verdugo, o Helen, o Junior. Yo creo que eso es importantísimo, el acceso a la información y sobre todo aplicar ese sentido común del que todos estamos hablando, más allá de ningún tipo de narrativa. Junior, quisiera comentarte, hemos visto muchas cosas en esta contienda. Yo me quería centrar en la polaridad, en el lenguaje de odio, porque es muy difícil cuando tú pones la paja en el ojo ajeno, pero no asumes que tú eres la persona que estás poniendo esas diferencias, como estábamos hablando ahora. Es muy difícil que realmente esto se pueda limitar, que se pueda acabar. Si tú no admites que tienes un problema también, aunque lo tenga el otro, pero que tú tienes un problema, difícilmente se puede llegar a ninguna conclusión. Bueno, y eso está en parte en el consumo de información que tiene diferentes lados. Está hablando que según las estadísticas, el consumo de información que un demócrata tiene en su vida es mayoritariamente lo que se dice un bubble, es una burbuja donde solamente ellos ven canales que son básicamente dándole a ellos diciendo, mira, lo que tú piensas es correcto. En cambio, los republicanos consumen alrededor de un 70 a un 30.
hay veces que es un 60, un 40. Significa que ven un 60 de lo que los ayuda a ellos a sus bias, y el otro 40 es del otro lado. Entonces yo creo que esa diferencia es bastante, es lo que hace que nosotros digamos, bueno, es que lo que pasa es que los demócratas no entienden lo que nosotros vemos. No es que no lo entiendan, es que no se han expuesto a ese tipo de información. Eso ahora está cambiando con la gente joven, porque ya la gente joven no están viendo MSNBC, no están viendo ni siquiera Fox, no están viendo CNN, no están viendo ninguna de esa gente. La gente joven están viendo Joe Rogan. Entonces esa entrevista que Joe Rogan hizo con Trump, para mí ha sido algo que ha cambiado completamente cómo la gente consume información. No solamente Joe Rogan, también Trump dijo que su hijo, que Barron, es el que le estaba indicando a dónde ir. Entonces, no solamente con Joe Rogan, él dio la vuelta a muchas de los lugares donde el consumo de información es hacia la gente joven y es nuevo. Los podcasts. Bueno, tengo que irme a una pausa, regresamos. Si le sirve solo como barómetro, 147,000 seguidores, en mi caso particular, en los últimos días, de gente que busca información, que busca algo diferente a lo que se consumen en los medios. Yo creo que esos granitos de arena, en casos como el mío, muy chiquitos, y esas montañas y esos diques, en el caso de los podcasts que visitó el señor Trump, han hecho esa diferencia también. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, continuamos en este día que realmente es un día de celebración por muchas cosas, más allá de un nombre, más allá de un candidato, más allá incluso de un partido. Yo creo que Estados Unidos tiene un futuro diferente por delante, Anthony. No, sin duda, mira, es un nuevo día en América, como dije al principio del programa. Habían tantos temas que estaban en juego. El tema de la democracia, sin duda, pero la amenaza a la democracia no viene de nosotros, viene del otro partido. Entonces yo creo que muchos americanos que estaban reconociendo ese como un tema para ellos preocupante y crítico, estaban votando por Donald Trump. Y eso no se dice, pero es así, porque es el único partido que persiguió con 3 casos federales, un caso estatal, 92 cargos. Vaya, lo que vimos, el azote, no el proceso, la persecución, muestra que es un ataque a la democracia y ataca a todos nosotros. Después vemos el tema también del capitalismo contra el socialismo, que es la respuesta de Kamala Harris, poner control de precios. Pasaron una ley federal para controlar los precios. ¿Tú te imaginas la escasez que eso hubiera dado a este país? Después hablamos de la frontera. O sea, ese voto ayer fue sí a la democracia. Por supuesto. Fue sí al capitalismo, fue sí al muro, sí, fue sí a los valores tradicionales, sí a la protección de los derechos de los padres, porque esta administración emitió una carta a la Fiscalía diciendo que los padres que iban a la Junta Escolar para protestar la ideología de género eran terroristas domésticos. Fue sí a los padres, fue a la libertad de expresión. Tim Walz dijo en Twitter de que a la libertad de expresión, la primera enmienda no aplicaba a desinformación. O sea, vimos sí a la libertad. Y al odio.
También dijo que el odio también era parte Exacto. Entonces dijo sí a la libertad, rotundamente sí a la vida. Es un mandato, es un mandato. Y que el Partido Demócrata no quiera cambiar, yo digo eso es mejor para nosotros. Mejor para nosotros porque no van a aprender y su propia base no salió a votar. Los afroamericanos no salieron a votar en los números que votaron por Barack Hussein Obama, que es lo que ella estaba contando. Los latinos, no he visto los números todavía, posiblemente se voltearon y si no se voltearon, llegaron cerca a voltearse para el Partido Republicano. O sea, su propia base, los sindicatos, los medios, los periódicos, Los Angeles Times, Washington Post, no votaron porque porque vieron de que es un partido y una ideología bancarrota. Mira, porque a Donald Trump tú le puedes amar, le puedes odiar, pero hay algo que nadie puede dudar y es la forma en la que ama este país. Quizá ninguno de nosotros lleguemos a alcanzar realmente que un hombre archimillonario tenga que pasar por 2 intentos de asesinato y continuar todavía fight, diciendo que este país tiene la posibilidad de cambiarse. Ahora, Helen, hay un tema que obviamente los medios liberales van a empezar a utilizar como si fuera la gran vendetta, pero que el resto de los mortales, viendo cómo se ha atentado contra la democracia, atentando contra la separación de poderes, utilizando la justicia, utilizando las agencias federales para la persecución de oponentes políticos, algo que nunca se hubiera podido ni siquiera imaginar de una gran nación como es Estados Unidos, más típica de un régimen bananero. Ahora que se ejerza esa limpieza, porque hay que realmente limpiar la cúpula para poder hablar de un cambio, para poder hablar de unión y para poder hablar de cosas positivas, tristemente hay que abordar esa limpieza. Eso lo van a tomar como una vendetta, como algo que estaba anunciado. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por entender que si no se limpian realmente esas cúpulas que no han funcionado y que son la manzana de la discordia, es muy difícil poder avanzar. Mira, eso lo hemos visto, hasta nosotros lo vimos en México cuando gana el presidente Vicente Fox. Él cree que gana, pero lo que no se da cuenta hasta que ya llega al poder es que tiene una burocracia, que era el PRI en ese momento, que luchaba en contra del cambio, en contra de él. Yo trabajé en la Casa Blanca en los primeros 2 años del presidente Trump en su primer mandato. Y te puedo decir que ese deep state, esa burocracia que lucha en contra del cambio existe. Cometen sabotaje, o sea, trabajan en contra de la administración. El presidente Trump ha sido muy honesto en decir, mira, cuando yo gané, no sabía todo lo que se tenía que saber sobre el gobierno federal, pero ahora sí lo sé. Y voy a acertar. Y los cambios que vamos a efectuar va a ser rápido. Y busca crear un equipo que concuerda, que se llevan bien. Entonces tú tienes Elon Musk, tú tienes el presidente de la transición, que es de Cantor Fitzgerald, que estuvo en el piso 105 de una de las torres gemelas que caen en Nueva York. Indispensable. Tienes Tulsi Gabbard, que todavía viste del uniforme de la patria en defensa de nuestra nación. Y Robert F. Kennedy Jr., desde luego, que va a hacer todo lo posible para restaurar la salud y hacer preguntas y análisis importantes sobre el sistema de salud de los Estados Unidos, el costo exorbitante y también la influencia de las farmacéuticas en las políticas que se adoptan. Todo eso es importantísimo, pero actualmente bajo el mandato de los demócratas, solo hacer una pregunta te tratan como si eres enemigo político y enemigo traicionero del país, que es inaceptable por completo. Entonces yo creo que este nuevo cambio es indispensable. Y este cambio viene precisamente porque se crean coaliciones. No podemos menospreciar el hispano, no podemos menospreciar el aporte al joven que sale a votar por el presidente Trump. Y cuando digo presidente Trump, cambio, que buscan cambio de lo que vemos actualmente. El afroamericano, el voto negro, que es indispensable. También el voto judío, que cambia cuando miran lo que pasa el 7 de octubre, hace 1 año y pico ya, 1 año y un mes ya, vemos el rechazo a Israel, un rechazo al aliado más importante que tenemos en el Medio Oriente, y el antisemitismo que crece
en los Estados Unidos, particularmente en las universidades, y despierta el votante judío que ha sido tradicionalmente votante demócrata a decir no, vamos a parar. Y todo comienza con palabras antes que comience la acción. Así pasó con el Holocausto, palabras, y hay que tomarlas en serio. Yo creo que por eso esta elección ha sido indispensable. Totalmente, y sobre todo yo creo que también la experiencia va a jugar un gran papel. Ya no es la primera administración de Trump, ni es una administración de deslealtades. Yo creo que por encima de cualquier otra cosa, además del talento, además del mérito, se va a buscar también la lealtad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café mío, café mío, café mío, café. Eso entiendes. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso entiendes café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Señores, tantas cosas por hablar. ¿Qué va a pasar con Marco Rubio? ¿Será que nos lo nombran secretario de Estado y nos deja ese hueco en la Florida? ¿Cómo ha salido realmente fortalecido el gobernador de la Florida, no solamente echando abajo esas dos propuestas particulares de la marihuana y también del aborto, sino con esta ola de congresistas que se presentaban a la reelección, del senador Scott, que ha ganado esa reelección también con un margen absolutamente impresionante en su carrera, o incluso los puestos de contralor, incluso de sheriff, que también tuvieron esa gran victoria republicana. Sus conclusiones, señores. Bueno, muy sencillo, la conclusión, como estábamos hablando antes, él tiene 2 años para demostrar que hicimos lo correcto. Él ha tenido una coalición en este momento que yo creo que es espectacular, con Kennedy, con Tulsi, con Vivek Ramaswamy, con Elon Musk. También Ron Paul ha dicho que va a ayudar a Elon Musk a tratar de, como se decía en inglés, audit the Fed, o sea, de tratar de ver dónde es que está perdiendo el dinero. Y yo creo que es muy importante que en estos 2 años, donde él va a tener control absoluto de las cámaras, que él haga algo y que la gente vea que de verdad lo que nosotros hicimos fue ponerlo a él en una posición donde él podía ayudar a los Estados Unidos. Después de esos 2 años, quizás él no tenga las cámaras, pero ya por lo menos hemos empezado de alguna forma el poder sanar, por decirlo de alguna forma. Muy importante también, una cosa que tienen que hacer es tratar de que las elecciones sean mucho más seguras y no tener el miedo que tenemos constantemente de que vayan a robarse las elecciones, que no cojan ID. Y eso es algo que yo creo que debería ser una de las primeras cosas que él debería hacer si tiene las 2 cámaras, de tratar de implementar de que las elecciones sean seguras. Y más que seguras, que se afiancen en la Constitución de este país. Ni en Burundi siquiera se puede votar en una elección si uno no es un ciudadano naturalizado del país. Bueno, mis conclusiones son que hay muy malas noticias para los degeneradores de opinión, porque esa es la manera para referirse a todas estas personas. Fíjate cómo la narrativa ha sido: Donald Trump es una amenaza para la democracia, lo estaban mencionando acá, el tema justamente de, bueno, todas estas historias que se han inventado, los atentados. Vamos a ver quiénes son justamente los que han utilizado los poderes para perseguir a sus oponentes políticos. Pero incluso, ya que estamos en un medio de comunicación, ¿no? ¿Quién fue la administración que trató de fundar al mejor estilo orwelliano, ¿no? De 1984, la Oficina de la Verdad, para ellos decidir qué es desinformación y qué es información y qué es odio y qué no?
La censura a los medios. Por favor, yo creo que en la pandemia vimos justamente lo que era desinformación, quienes realmente estaban desinformando. Y bueno, con eso, por supuesto, un montón de cuestiones que poco a poco se han venido derrumbando. Y ahora con Elon Musk, bueno, que le dio esta libertad precisamente a una de las redes sociales más importantes como es X, antes Twitter, yo creo que esa información o ese flujo libre de la información va a seguir haciendo que de este lado sigamos ganando adeptos. Yo creo que los próximos 24 meses van a ser una etapa en la historia de nuestra nación transformadora, tanto como lo fue cuando fuimos de la economía agricultura a la economía, a la industria, a la revolución industrial. Creo que lo que vamos a ver va a ser un cambio total en la manera que el gobierno funciona, en la manera que el gobierno responde a las necesidades del pueblo americano. Prepárense, porque esto va a ser una revolución sin armas. Es lo que va a ser, una revolución sin armas. Y el Partido Republicano, para concluir, necesita mantener esa base de hombres jóvenes, tiene que cultivar y desarrollarlo, y también cultivar y desarrollar sus relaciones en la comunidad afroamericana, la comunidad hispana, y trabajar mucho con las mujeres para mantener esa mayoría, porque ha habido un realineamiento que ha ocurrido político dentro del Partido Republicano, que ya no es el partido del hombre blanco, ahora es el partido diverso, pero no solamente diverso en raza y etnicidad, pero diverso en opiniones y en pensamientos. Y eso lo va a hacer un partido mayoría por mucho, mucho tiempo. Tengo que irme. Helen, tu conclusión, por favor, breve. Rápidamente, el estado de la Florida sigue siendo líder nacional con el liderazgo del gobernador DeSantis. La victoria abrumadora del senador Rick Scott. Vemos Marco Rubio, que tú recordaste, que se señala que podría estar. Sí, claro. Yo sé que está en la lista de personas ayer estaba allá, por cierto. Para el secretario de Estado, y yo creo que eso sería un gran acierto, pero también yo creo que tenemos que pensar que tenemos que esperar a ver cómo reacciona la izquierda ahora. Nos llaman basura, nos llaman fascistas, nazis y peor todavía. Entonces yo creo que es importante tenemos que esperar a ver qué es lo que viene después para poder ver cómo reaccionan ellos, y nosotros tenemos que estar preparados porque sabemos que son desleal en cuanto es el ataque político, y no nos vamos a dejar, pero tenemos que estar alerta. Pues les quiero agradecer muchísimo a los cuatro, y ha dicho algo muy interesante Helen, que es estar alerta, porque ustedes saben, yo no se lo tengo que decir, la cantidad de gente que en esos medios dijo, además a los gritos de mala manera, que si ganaba el presidente Trump iban a abandonar el país. Bueno, yo no quiero fletar aviones de American Airlines para que se vayan, yo les diría que se queden y que den una lección realmente de principios y de unidad, que es lo que este país realmente necesita. El gobernador ha salido fortalecido, el país creo que ha salido fortalecido, nuestros valores han salido fortalecidos, nuestra nación como tal, a los ojos del mundo, ha salido fortalecida. Quizá por eso los líderes mundiales, sin que la señora Harris acepte su derrota, inmediatamente pues mandaron felicitaciones al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Les quiero recordar antes de irme que ya que estamos hablando de elegir bien y estamos hablando de las necesidades del público, ahí tienen el número de teléfono para que ustedes llamen también. Se abre la temporada de Obamacare, y si usted no lo tiene y quiere el mejor plan para usted y su familia, use ese número de teléfono, porque en Univista están listos para poder ayudarle. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado. Helen, de nuevo, muchísimas felicitaciones a ti, a Anthony, por esa labor impresionante que han realizado durante todo este tiempo, y bueno, pues realmente que logremos que este país maravilloso, que es un mosaico multicultural precioso, vuelva a serlo y vuelva a brillar de la misma manera, sin tratar de tapar a nadie y simplemente viviendo la magia de ser americanos. Que pasen una felicísima tarde. Chao, chao.